Versículo 66 de Lucas capítulo 22 dice: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo, o el Sanedrín también se le llama, y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Y él respondió: si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta a ustedes, no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él les contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos?, dijeron. Nosotros mismos lo hemos oído. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra y bendigas también, Señor, nuestros corazones al abrirnos, Señor, y al recibir lo que tú, Señor, tenés para hablarnos en esta mañana. Amén. Bueno, vieron que muchas veces hay preguntas que hacemos que no son... No todas las preguntas que nosotros hacemos son para escuchar una respuesta o necesariamente porque nos interese la respuesta a la pregunta. Si yo escucho a Pau que en casa me dice: Facu, vos, de ejemplo específico de esta semana, ¿no? ¿Vos te comiste los buñuelos de zapallito que quedaban? Entonces, ella tiene una duda existencial que dice: oh, me pregunto yo si Seba vino y abrió la heladera. No tiene esa duda. Ella ya tiene la respuesta, pero me hace la pregunta porque lo que quiere es encontrar un culpable. Y, o mejor dicho, quiere que el culpable sea revelado, que sea reconocido. Entonces, hay muchas preguntas nosotros que en ese tipo de situaciones, pero a veces hasta en cosas más serias y a veces también en nuestra relación con Dios, también nosotros muchas veces hacemos preguntas o nos cuestionamos cosas que no necesariamente nosotros realmente lo que más nos interesa es la respuesta, sino que a veces lo que nos interesa es hacia dónde voy a disparar yo en esta encrucijada en la cual yo me encuentro, y por lo tanto lo primero que hacemos a veces es cuestionar a Dios o a Jesús. Entonces tenemos acá Lucas comienza, ¿se acuerdan que vimos el primer lugar al que llevaron a Jesús después de ser arrestado, que fue a la casa de quién? ¿Se acuerdan? Del sumo sacerdote. Llegaron a la casa del sumo sacerdote y ahí fue en el patio donde el domingo pasado vimos toda esta escena de Pedro negando a Jesús. Eso que él le había predicho que iba a suceder, y bueno, fue toda la temática de ese domingo anterior al retiro. Pero nosotros ahora vemos que Lucas continúa, y Lucas quizás es el que más, con mayor lujo de detalle, nos da un poco los pasos y los procesos que pasan, porque en realidad Jesús lo termina llevando. Imagínense lo difícil que era lograr lo que ellos estaban queriendo lograr, de matar a Jesús, al ser un hombre inocente, que no solamente lo tuvieron que apresar a escondidas en la noche, sino que además lo tuvieron que pasar por 4 lugares distintos para que finalmente pudiera ser condenado. El primer lugar al que lo llevaron fue la casa del sumo sacerdote. De ahí es la historia lo que acabamos de leer ahora, que lo llevan, ahí sí, al Sanedrín o a este concilio supremo, que era donde se juntaban todos los que dice acá, ¿no? Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y varios de estos principales influyentes o líderes religiosos formaban parte de ese concilio del Sanedrín, y ahí fueron ya a tener una instancia más directa de juicio contra Jesús. Pero ellos no tenían la autoridad para condenar a alguien a muerte, no tenían autoridad política ni judicial en realidad, solamente autoridad religiosa. Por lo tanto, de ahí vamos a ver que después lo mandan a Pilato. Y de Pilato, cuando apenas se entera que él era Galileo, ¿se acuerdan? Galilea de la región del norte, dice: bueno, esto está fuera de mi jurisdicción,
Por lo tanto, vamos a mandárselo a Herodes, a uno de los Herodes ahí que andaban la vuelta, que justo de casualidad, nos dice la palabra de Dios, vamos a ver, que andaba de visita en Jerusalén. Entonces seguramente tendría que ver también con el hecho que estaba en medio de la semana de la Pascua. Pero entonces, y después que se lo mandan a Herodes, después Herodes tampoco sabe mucho qué hacer y lo vuelve a enviar a Pilato. Entonces lo pasearon de un lugar para el otro. Hasta que finalmente quien terminó sellando la sentencia fue el pueblo mismo, que entre medio de todo ese circo gritó: crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces vamos acá a ver cómo este primer paso oficial, porque si bien pasó por la casa del sumo sacerdote, ahí no se nos cuenta mucho de la conversación, pero más que nada de eso, de que ahí ya comenzó a ser golpeado, ahí ya comenzó a ser insultado. Pero acá es donde se tiene la primera instancia un poco más formal de juicio contra Jesús. Entonces comienza con esta pregunta: ¿eres tú el Mesías? Y esa pregunta era algo en lo cual, como decíamos recién, no era una pregunta en lo cual ellos estaban buscando una respuesta. Ellos ya tenían, por algo lo habían apresado a la oscuridad, por algo ellos, ya antes Lucas nos dice que ellos habían decidido que tenían que encontrar la forma de matarlo. Entonces ellos no estaban en busca de una pregunta, de una respuesta. Ellos lo que estaban en busca era de ver si había alguna forma en la que Jesús se incriminara para poder ahí sí llevarlo más claramente a un juicio. Y es muy interesante las dos cosas. Esto es un pasaje corto, pero la respuesta que da Jesús da una respuesta. La respuesta de Jesús tiene dos partes, y son dos partes muy interesantes. Bueno, mejor dicho, tiene tres partes, pero lo primero que les dice es: si yo les dijera esto, si yo les dijera que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, ustedes no me creerían. Y Jesús sabía esto porque esto es figurita repetida, esto ya había pasado durante todo el ministerio de Jesús, había pasado intensamente los primeros días de esa semana. ¿Se acuerdan todas las enseñanzas de Jesús en el templo? Que cada día Jesús le enseñaba a la gente, pero también estaban estos maestros de la ley religiosa que venían a querer tender una trampa. Y todas preguntas relacionadas a esta, que él pudiera revelar su identidad, pero ellos no estaban en busca de una respuesta. Entonces Jesús ya sabía que no le iban a creer. Incluso es interesante porque Jesús ahora, en el final de su respuesta, va a hacer referencia a algo que él ya enseñó en el templo, o sea que la mayoría de ellos lo habrían escuchado ya, haciendo referencia a un pasaje del Salmo 110, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que dice: ustedes no me creerían porque ellos no estaban en busca de la verdad. Y de la misma forma, si bien a nosotros no nos gusta vernos del lado de ellos, ¿no? Nosotros nos gusta identificarnos a veces, bueno, como mucho, como algunos de los discípulos ahí, ¿no? Que trastabilló su fe y bueno, ahí, más o menos. Pero no nos gusta identificarnos o ponernos en la silla de los acusadores de Jesús. Pero sin embargo nosotros podemos ver un montón de momentos de nuestras vidas en las que nosotros cuestionamos a Dios con preguntas en las cuales en realidad no nos interesa la respuesta. Nosotros a veces quizá en esos momentos iniciales del comienzo de nuestra fe podemos cuestionar a Dios y preguntarnos si Jesús realmente es quien dice ser, si Jesús realmente es el único camino, si Jesús realmente, bueno, como yo les contaba quizá ese hace un par de domingos en ese testimonio que di, ¿no? Yo contemplaba ahí la grandeza, sentía que Dios me estaba hablando, pero mi pregunta todavía seguía resonando: ¿valdrá la pena realmente obedecer a Dios? Y ahí está la clave, Yo diría que todos tenemos nuestras preguntas sinceras, todos está bien que nosotros expongamos nuestras curiosidades sobre Dios, o a veces hay cosas muy personales que nos generan algunas crisis de fe. Pero igual, yo creo que si somos honestos, nuestras motivaciones nunca son perfectas, nunca es 100% algo, 100% otra cosa. Pero creo que siempre hay una buena porción, si realmente somos honestos, hay una buena porción que si nosotros reconocemos que la respuesta a la pregunta que le estamos haciendo a Dios, al cuestionamiento que le estamos haciendo a Dios,
es lo que nosotros ya sabemos, eso va a implicar algo para nuestra vida. Eso va a implicar una obediencia, una acción. ¿Por qué este Sanedrín, este concilio de los sacerdotes, de los maestros de la ley y todos los demás, por qué para ellos no era una posibilidad aceptar de que Jesús realmente fuera el Mesías y fuera el Hijo de Dios? Porque era algo que ellos ni siquiera lo podían llegar a considerar. ¿Qué iba a pasar a consecuencia? Se cae todo lo que ellos venían haciendo. Todo lo que ellos venían haciendo se caía y después de caerse, ¿qué continuaba? ¿Qué tenía que seguir? Ellos tenían que comenzar a obedecer a Dios, obedecer a Jesús, someterse a Él, seguirlo, reconocer que si Él es quien dice ser, entonces nosotros nos vemos en la obligación de seguirle y de seguirle más allá de lo que nosotros podemos estar preguntándonos, cuestionándonos o lo que sea. Podemos tener un montón de dudas de las cosas que pasan en nuestra vida, pero la clave es esta: si Jesús es quien dice ser, aún con todas nuestras dudas nosotros podemos avanzar en fe, porque la identidad de quién Jesús es supera, está por encima de cualquiera de nuestras preguntas sinceras y honestas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seguir en busca de respuestas mientras obedecemos, mientras vamos creciendo en comunión con Él. Pero nuestras preguntas a veces retroceden más y llegan hasta cuestionar la misma identidad de Jesús o cuestionar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque eso me da un permiso para que, si yo estoy dudando de si Dios realmente es bueno, entonces quizás yo no me tengo que ver en la obligación de obedecerlo. ¿No? Muchos de los que están atravesando o han atravesado en su vida situaciones muy difíciles, muy duras. Qué fácil es preguntarnos el por qué. Y siempre decía, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Bueno, la Biblia está llena de preguntas de por qué, así que no nos sintamos tan mal si nos cuestionamos a veces el por qué. No nos sometamos a ideales que ni están en la Biblia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué nos preguntamos ese por qué? ¿Es porque eso nos pueda estar llevando a dudar de la fidelidad de Dios? ¿De la bondad misma de Dios? ¿De la misma implicancia de lo que es el Evangelio en nuestra vida? El hecho de que nosotros somos aceptos para Dios a través de Jesús y de nada más. Entonces, a veces el por qué, ¿cuántas veces he escuchado a gente que en el cuestionarse el por qué, hacia dónde va, es hacia yo esto me lo merezco porque hice algo mal y porque Dios me está castigando por algo? Y eso no es el Evangelio. Puede haber cosas, que es lo que sí habló el pastor Aviles en el retiro, en el campamento, que es, bueno, a veces comenzamos una vida en Dios, pero bueno, estamos cosechando la semilla que plantamos antes de nuestra vida en Dios. Pero eso es una cosa muy distinta a que Dios nos esté castigando. Yo espero que mientras escuchamos todo eso en el retiro, además, vayamos creando esas dos categorías en nuestra mente, ¿no? Cosechar los resultados y las consecuencias de nuestras acciones es muy distinto a Dios castigándonos. Porque merecíamos castigo nosotros, por supuesto. Pero todo nuestro castigo y toda nuestra culpa fue depositada sobre Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas claras, estas bases claras, podemos sí decir, bueno, Señor, eso, ¿por qué? O bueno, ese ¿para qué? O ¿cómo sigo adelante? O Señor, me estoy cuestionando un montón de cosas que no entiendo y todo lo demás. Y podemos hacer quizás ese proceso hasta de luto en algunas situaciones de nuestra vida. Podemos realmente estar angustiados y poder disfrutar de la compañía y de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero es muy distinto cuando nosotros comenzamos a cuestionar el carácter de Dios. Porque el comenzar a cuestionar el carácter de Dios y su misma identidad, quien Jesús es en nosotros y en nuestra vida, lo que nos lleva a hacer es comenzar a alejarnos de Él. ¿Por qué?
Porque si yo no entiendo a Dios, entonces no lo tengo que obedecer. Pero hermano, se nos rompió el aire. Ahora lo estamos sintiendo, ¿no? Están sintiendo que se rompió el aire, ¿no? Tremendo. Sí, bueno, ahorramos en el hecho de que ayer no lo emparchamos ahí, no le hicimos un arreglo medio provisorio ahí. Pero hermano, cuando me explican lo que se rompió, yo no lo entiendo, no tengo ni idea. Pero yo sé que cuando funciona aprieto el botoncito y la pasamos bárbaro y no transpiramos, y cuando no, nos morimos de calor. Entonces nosotros no necesitamos, y yo sé que la identidad y la función del aire es refrescarnos o en el invierno darnos calor. Entonces yo no necesito entender cada pieza y ser un técnico o ser el fabricante del aire para poder disfrutar del aire acondicionado. Y con Dios lo mismo, nosotros cuando realmente entramos en ese proceso, hasta que yo no entienda todo, hasta que no se vaya de mí todo tipo de duda o lo que sea, yo no voy a poder avanzar en esto. Es porque hay algo en nosotros que se está queriendo revelar más allá de que pueda ser muy real lo que estamos viviendo. Y ahora estoy hablando de sufrimiento, que es como la situación quizá más entendible, pero hay veces que hay una simple rebeldía. Hay una simple rebeldía de que yo quiero hacer lo que mi corazón me está diciendo, que mi corazón me está queriendo alejar de Dios. Yo estoy queriendo vivir en base a mis pasiones, en cuanto a mis deseos propios carnales del viejo hombre. Y por lo tanto voy a empezar a inventar un montón de justificaciones en mi cabeza de por qué, bueno, si Dios realmente fuera bueno y me amara, Él no me estaría pidiendo esto. Porque esto es incómodo, porque esto no me gusta. Y cuestionamos a Dios de esa manera. Y el tema es que nosotros estar firmes en quién Dios es y en quien Jesús dijo ser, eso jamás nosotros podemos tener una convicción sobre eso y que no impacte nuestra vida. Entonces, estos hombres estaban frente a la dura decisión de que si alguno de ellos cedía en lo más mínimo, si alguno de ellos reconocía alguna de las señales y prodigios que Jesús había hecho para demostrar quién Él era, eso implicaba que toda su vida tenía que cambiar. Y yo veo que a veces eso pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto a nosotros que viene clamando a Dios en los momentos de mayor necesidad y apenas Dios conteste esa oración, esa situación se solucione? De repente, Dios desapareció. Y de repente eso que tanto le pedían a Dios, no hubo una acción de gracias, no hubo un reconocimiento de que fue Dios quien estuvo detrás de eso. ¿Por qué? Porque reconocer eso no termina ahí con la acción de gracias. Implica que tiene que haber un cambio completo en mi vida. Y nuestros corazones se rebelan contra eso. Ayer estaba trabajando y bueno, estábamos ahí en los aprontes en un hotel de un matrimonio que se estaba casando, se estaba por casar. Y bueno, justo estábamos ahí en la habitación, había un tiempo un poco muerto y salió ahí una conversación, no me acuerdo cómo, la hermana de la novia ahí, estaba hablando de bueno, cómo, de que venía muy cansada de la semana y iban a estar ahí en la fiesta hasta las 5 de la mañana, por ahí. Qué bueno mañana para dormir todo el día y que hacía tiempo que no tenía un día para descansar y que no sé qué y todo así. Y dice, bueno, me imagino ustedes también ahí trabajando van a dormir todo el día. Le digo, no, yo justo mañana 1 horita y media ahí de sueño y me levanto para arriba. Dice, ¿cómo? Me quedo mirando así como diciendo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que soy pastor de una iglesia, entonces mañana me levanto y tengo que ir a enseñar la Biblia ahí. Y quedó así como descolocada, no entendía nada. Y claro. Y bueno, y ahí surgió, ¿no? Ya sé, primero que le acababa de decir que tenía hijos y como que no entendió, ¿no? Pues la única categoría que yo tenía era el sacerdote y no se puede casar. Entonces le digo, no, soy pastor, no sacerdote. Entonces, estás bueno, si eso como que tiene más sentido, ¿no? Que se puedan casar. Yo, bueno, si soy subjetivo mi opinión, pero sí, tiene más sentido, sí. En fin, entonces, y ahí empezó a contar, no, sí, yo porque nosotros cada tanto íbamos y nos casamos en tal iglesia ahí católica bastante conocida, dice que
porque bueno, ahí es donde me llevaron a mí desde chiquita y bueno, y cada tanto vamos, o en Navidad o alguna cosa. Y a mí y hizo algún comentario, ¿no? Como que le encanta la fe y las cosas de Dios y todo lo demás. Y dice, pero bueno, pero en realidad ahora no estamos yendo casi nunca porque viste cómo es la vida, que se complica y todo lo demás. Entonces ahí hay dos supuestas visiones, cosmovisiones, que chocan y que son completamente incoherentes. O vos estás diciendo de que vos tenés fe, de que te encantan las cosas de Dios, que disfrutás estar en la iglesia, que vos realmente sentís de que Dios te habla, sentís la importancia de conocer al Dios creador del universo, o que, bueno, yo que sé, cada tanto, y capaz que para Navidad o algo podemos hacerlo ahí medio en la fecha, ahí, o para Pascua, hacernos un fin de semana e ir. Pero el resto de nuestra vida se marca por ignorar a Dios. Esas dos cosas no concuerdan. Y lo que pasa es que llegamos a este punto de ver cuál va a ser mi opinión personal sobre Jesús. Y algunas personas que entienden que no puede haber esta incoherencia, lo cuestionan y no aceptan la realidad de quién es, o ignoran la pregunta por completo. Entonces si Jesús realmente es quien dijo ser, esta verdad implica y trae serias consecuencias para nuestra vida. Pero Jesús le dice una siguiente cosa, y miren lo que Jesús le dice, si les hiciera una pregunta, no me la contestarían. Y es raro, porque, a ver, vamos ahí el momento teatro del mensaje, ¿no? Imaginemos a Jesús así, atado de manos, ya golpeado por los soldados, rodeado de gente, no tenía ni a uno de sus discípulos con él. Venía siendo insultado y humillado. Lo habían llevado para arrastrarlo por la casa del sumo sacerdote y ahora lo arrastraron hasta otro lugar para ser cuestionado y enjuiciado por el Sanedrín. Lo cuestionan. Y él en esa condición dice, yo no les voy a contestar, porque si yo les hiciera una pregunta a ustedes, yo sé que no me van a contestar. Es como si Jesús no se diera cuenta en la situación en la que está. Como si Jesús pensara de que es él el que está en condiciones de estar haciéndole preguntas a la gente. Y el tema es que eso es así. Esto no es solo una alusión, porque también nos podemos acordar, ¿no? Algo típico de Jesús es que cada vez que le hacía una pregunta, él contestaba una pregunta, ¿no? Y hay como una alusión a eso. Pero lo principal en esto, viendo como la diferencia de autoridad humanamente hablando en ese momento, es una alusión de Jesús diciendo, acá quien tiene la autoridad de hacer preguntas soy yo. Y ustedes no la van a contestar, entonces yo ni me voy a molestar, ni en contestar ni en hacerles unas preguntas. Y cuando nosotros nos encontramos en ese momento de cuestionar a Dios o de poner barreras para no someter nuestra vida bajo su autoridad, tenemos que recordar que es Él quien, con mucha paciencia y con mucho amor, porque si no, no quedaba ni uno de nosotros, pero con mucha paciencia y con mucho amor, es Él quien mira nuestra vida. Es Él quien nos pregunta, ¿vos qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con este hecho de que yo soy Dios, hecho hombre, de que yo morí para que vos pudieras tener tus pecados perdonados? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿Cómo vas a seguir viviendo? Entonces, es Jesús, no ellos, quien debería estar haciendo las preguntas. Entonces, pensá esto, cuando vos tenés tus cuestionamientos hacia Dios, y recordemos estas dos categorías, cuestionamientos que sabés en el fondo de tu corazón que vienen por una mera rebeldía de no querer someterte a Él, o cuestionamientos porque estás en una etapa y en un momento de sufrimiento en el cual realmente te sentís desorientado. ¿Qué preguntas pensás que en ese momento Dios te está haciendo a vos? Y bueno, intentemos que esa imaginación nos lleve a preguntas bíblicas, ¿no?
Jesús en ese momento lo que te pregunta es, ¿te acordás de lo que yo ya hice por vos en tu vida? ¿Te acordás de cómo yo ya me entregué y ya hice mi demostración mayor de amor por vos? ¿Te acordás cómo hasta ahora yo siempre he sido fiel y nunca te he fallado? Jesús nos invitaría a dar un nuevo paso de confiar en Él y de entregarnos completamente a Él. Y Él les dice, sin embargo, el versículo 69, sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder o en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios. Y acá Jesús une dos pasajes o dos lugares ahí en el Antiguo Testamento para hacer esta frase y algo que ellos definitivamente vamos a ver por su reacción que entendieron lo que Él decía. Vieron que yo les decía que Jesús le dice, si yo le hiciera una pregunta ustedes no me contestarían, es porque Él estaba recordándoles que en realidad Él es quien está en autoridad. Y esto que Jesús dice a continuación lo confirma, porque Él hace referencia nuevamente a su título de Hijo del Hombre, que muchas veces lo hemos hablado de cómo esto tiene su origen en Daniel capítulo 7, que es la primera visión que Daniel tiene, y es uno de los primeros lugares donde aparece, por lo menos este título, de vi aquel que era como el hijo de un hombre, o el hijo de los hombres, que ascendía y que ascendió para sentarse en un trono a la derecha del gran trono de Dios, y cómo desde ahí gobernaba y le fue entregado todo poder y todo dominio y toda potestad sobre toda la creación. Y como todas las cosas, incluso, si ven ahí en esa visión, hay unas bestias que intentan atacarlo, incluso sobre esas cosas el Hijo del Hombre tiene poder y tiene autoridad. Pero después hace una referencia más específica del Salmo 110, que esto es lo que yo les decía que 2 capítulos atrás Jesús había enseñado de esto mismo en el templo. Se lo había enseñado a esta misma gente. Por lo tanto, ellos lo tenían súper fresquito y sabían a lo que Jesús estaba pensando. Como en el Salmo 110, lo podemos buscar ahí si quieren. Salmo 110. Dice, y es un salmo de David, y dice ahí, el Salmo 110, versículo 1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Y Jesús pueden volver a buscar la prédica o pueden volver a leer ahí en el versículo 20, el capítulo 20, cuando Jesús tira esto, en este cuestionamiento que le estaban haciendo, Él estaba queriendo mostrar que Él es eterno y Él era antes que todas las cosas. Entonces dice, ¿cómo puede ser que David, siendo el que escribe este salmo, dice el Señor le dijo a mi Señor, si es un salmo que está hablando de David, como que los ayuda a ver lo raro que es este salmo si solamente estuviera hablando de David. No tiene sentido esa frase, que David estuviera escribiendo, el Señor le dijo a mi Señor. Si él hubiera dicho, el Señor me dijo a mí, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, ahí podría tener sentido, porque David era un rey y la autoridad total viene de parte de Dios. Dios le estaba dando, le dijo, vení, sentate a mi derecha, David, y porque la promesa que él hizo, que iba a establecer su trono para siempre. Pero no escribe David de esa forma el Salmo. Dice, el Señor le dijo a mi Señor. Hay 2 señores con autoridad y que están interactuando entre sí. Y por eso se le llama esto un salmo mesiánico, en el cual se sabe que está haciendo referencia, está hablando de este Mesías que iba a venir, de Cristo. ¿Y por qué se enojaron tanto este Sanedrín? Porque ellos conocían, había algo que hacían era conocer por lo menos la letra de la palabra de Dios. Y ellos en su mente completaron la oración. Es como yo les digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Exacto, ustedes saben lo que sigue. Entonces cuando él dice, como esa parte no estaba escrito, ellos se memorizaban mal en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que Jesús les había dicho, yo tendría que estar haciéndole preguntas a ustedes, y a partir de ahora verán al Hijo del Hombre que asciende y que se sienta en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Entonces acá Jesús les está diciendo, miren, yo acá tomé esta decisión de cerrar la boca, de que no sea mi voluntad sino la del Padre, de someterme, de entregarme a mí mismo a esto que va a pasar. Pero no se preocupen que a partir de ahora yo estoy sentado a la diestra del trono de Dios y Él va a humillar a todos mis enemigos y los va a poner por debajo de mis pies. Y esto los enfurece. ¿Por qué? Porque ellos ya habían tomado su decisión de qué es lo que ellos iban, de cómo ellos se paraban frente a la realidad de que Jesús es Cristo, es el Dios, es el Mesías. Y por lo tanto ellos solitos se ubicaron en la categoría de enemigos de Cristo. Por lo tanto eso traería consecuencias. Y ahí es que todos gritan y se enojan y se enfurecen. Pero este salmo no termina en el versículo 1, tiene más pasajes, ¿no? Sino que dice después, bueno, justo lo saqué ahí en el Salmo 110, en el versículo 4, nos dice ahí, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Ja! Y qué cosa para la cual no tenemos tiempo. Pero básicamente otra cosa que en ese salmo no tiene sentido, David era rey y no sacerdote. El único que concentraba las tres funciones de rey, sacerdote y profeta era el Mesías. Y esto era lo que se cumplía todo en Cristo. Y la versión súper resumida de por qué mete a Melquisedec ahí, yo sé que algunos ni saben quién es Melquisedec y iba a decir googleenlo, pero les puede salir cualquier disparate, así que no lo googleen. La cuestión es que este era un sacerdote que apareció y que interactuó con Abraham antes de que existiera toda la tribu de Leví, de donde saldrían los sacerdotes. Y muy resumidamente es una forma de decir, el sacerdocio de Jesús no viene por descendencia o por autoridad ni de Aarón, ni de los levitas, ni de nada. Es algo eterno, es algo dado por Dios. Realmente Jesús estaba antes de todas estas cosas. Antes que Moisés fuera, antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Jesús. Entonces todo esto estaba metido ahí cuando Jesús se mete y se personifica en el Salmo 110. Por eso ellos estallan. Ellos estallan. Entonces fue su muerte, fue la muerte de Jesús, el momento en que Jesús fue coronado. Vieron que Jesús dice, nosotros estamos esperando que el reino de Dios se complete. Pero a partir del momento en que Él fue entregado y Él fue crucificado, es que Jesús se ubicó en su lugar de autoridad y de poder. Él dice, a partir de este momento, soy sentado a la diestra del trono de Dios. En una conversación con Pilato, le dice, no, verán, bueno, perdón, ahora capaz que no fue con Pilato, ahora ya no llegué a esa parte todavía, pero tengo la idea que era con Pilato, que dice, a partir de ahora verán ángeles subiendo y bajando y todo lo demás, ¿no? Que dice, en relación también a esa visión de Daniel. Entonces fue la muerte en el momento en el cual Jesús fue coronado y posicionado a la diestra de Dios, no fue su ascensión. La ascensión fue cuando ella fue del todo para seguir con el Padre, pero el lugar de honor y autoridad fue a partir del momento en el cual Él fue crucificado. ¿Y qué confirmación tenemos esto? Capaz que los hombres se acuerdan que estuvimos en el estudio de Colosenses, ¿no? Que estuvimos haciendo el estudio de Colosenses el viernes. Estuvimos viendo un pasaje de Colosenses capítulo 2. Segunda de Colosenses no se descubrió todavía. Donde en el versículo 14 y 15, después que dice que Él por su muerte perdonó nuestros pecados, también dice que a todos los poderes y las potestades del mundo invisible, está hablando de demonios superpoderosos ahí en el ámbito espiritual, dice cuando Él murió en la cruz, no cuando ascendió, ni siquiera cuando Cristo vuelva, cuando murió en la cruz Él los expulsó y los humilló públicamente. O sea que a partir de ese momento Él recibió toda autoridad. Entonces, la pregunta que queda para nosotros, sabiendo que Jesús tiene toda autoridad, sabiendo que Jesús está por encima de todas las cosas, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso?
Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Él es el que merece toda nuestra alabanza, todo nuestro honor, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra dedicación, toda nuestra obediencia. ¿Podemos luchar con dudas? Sí, podemos luchar con dudas. ¿Podemos tener momentos difíciles? Sí, podemos tener muchos momentos difíciles. Pero tenemos que ser sinceros en cuáles de esas cosas están simplemente ahí, porque yo no quiero someterme a la autoridad de Dios. Porque yo no quiero someterme a también responderle las preguntas que Dios me está haciendo. Y Él viene así, humilde, sencillo. Él viene así sin pasarnos por arriba, pero Él nos dice, si vos sabés quién soy, si te fue dada la gracia de conocerme, eso requiere una respuesta de tu parte. Eso requiere, exige una obediencia, someterte al poder que yo tengo. Porque no es cuando nosotros decimos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo hacemos rey de nuestra vida, nosotros no lo hacemos nada rey de nuestra vida. Ella es el rey de la vida de absolutamente todos. La pregunta es si nosotros estamos reconociendo esa autoridad o no. Si nosotros nos estamos sometiendo a esa autoridad. Padre, te alabamos, Señor, y te reconocemos, Dios, como el único Rey, Señor y Salvador sobre todas las cosas, Padre. Te pedimos, Dios, que bendigas tu palabra. Te pedimos, Señor, que vos nos ayudes a discernir, Señor, cuáles son esos momentos en los cuales nosotros no estamos queriendo reconocer tu autoridad. ¿Cuáles son momentos, Señor, en los cuales nosotros simplemente te estamos cuestionando? Porque reconocer quién sos implicaría, Señor, algo que nosotros no queremos entregar. ¿En qué cosas, Señor, vos nos estás desafiando y nos estás llamando a obedecerte, a amarte, a adorarte, a buscarte? Te lo rogamos, Señor. Obra poderosamente en nosotros. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.